el domingo que entra, a nivel mundial, se va a estar orando en todas las iglesias a favor de Israel, hermanos. Lo que se está pidiendo que se lea es el Shema, que es una parte de la Escritura donde se declara, en el Antiguo Testamento, se declara por parte de Israel el acondicionamiento de reconocer a Dios Padre como el único Dios de Israel, hablando del pacto que fue dado a Israel, ¿verdad? Y de llevar ese reconocimiento de generación en generación, hablándole a los hijos acerca de que Dios es uno, ¿verdad? De hecho, déjenme, para que ustedes si por alguna razón no pueden venir, que se acuerden el domingo, porque lo va a hacer a nivel mundial. Sobre todo, nació de aquí, ¿verdad? De Estados Unidos, pero se va a hacer a nivel mundial. Pero nada más, no estoy en contra de que lo hagan, para nada, pero nada más quiero que ustedes tomen en cuenta por qué se está hablando esa palabra, ¿verdad? Y está ahí en Deuteronomio capítulo 6, antes de empezar la última parte del Espíritu Santo que tenemos. En el versículo 4 en adelante, creo que es hasta el 9, dice Deuteronomio 6, versículo 4, dice: oye Israel. Entonces, ¿a quién le está hablando? A Israel. ¿Ok? Entonces, no lo tomes tú como iglesia, lo puedes aplicar al nuevo pacto, pero no tomes literalmente la palabra como que te está hablando a ti y que tú necesitas recibir eso, ¿verdad? Porque no es para la iglesia, es para Israel. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. La palabra esa uno, hermanos, es en el hebreo, se tiene números femeninos y números masculinos, ¿verdad? Entonces, para decir uno femenino es ahat, y ahat significa uno, como una silla, como una casa, sí, una señora, individualmente, ¿verdad? Y en masculino se dice ekat, y ekat sigue siendo uno, pero es un uno pluralizado, es un uno en unión, es un uno que puede incluir la manifestación de muchas personas siendo una sola. Obviamente está describiendo al Dios todopoderoso, ¿verdad? O sea, la Trinidad, por eso lo determina como un ekat. Oye, oh Israel, nuestro Dios Jehová es un ekat, es uno, pero en diferentes manifestaciones. Entonces ahí también podemos ver esa manifestación, esa doctrina de la Trinidad, ¿verdad? Como lo hemos visto en muchas ocasiones, ¿verdad? A eso se refiere. Nuestro Dios Jehová uno es. Llamarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. Y esta es una condición, hermanos, que bajo el antiguo pacto se exigía por medio de la ley. ¿Ok? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, con toda tu influencia y tu poder económico. O sea, a eso se refiere. Obviamente se necesitaba hacer al pie de la ley todas las cosas, y si fallabas, bueno, tenías que presentar un cordero una vez por año para ser aceptado nuevamente delante de Dios. Así lo veía la fiesta de la expiación. La cuestión aquí es que la iglesia, hermanos, en la iglesia ya no aplica esto. Lo sigue siendo Dios
un Dios, ¿verdad? Manifestado en tres. Pero el amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, fue cumplido en Cristo Jesús para nosotros. En Él, en el Espíritu, nacido de nuevo, regenerado, en ese Espíritu que tenemos nosotros, ya se cumplió por medio de Jesús ese mandamiento y nosotros amamos a Dios con todo lo que tenemos, en nuestro corazón, nuestra alma y nuestras fuerzas, ¿verdad? Lo amamos con todo lo que somos porque en el Espíritu fuimos hechos igualitos que Él. La situación para nosotros es que necesitamos ahora comenzar a expresar eso que está en nuestro espíritu a nivel mente y a nivel cuerpo, que es la expresión, la santificación de lo que ya somos en nuestro interior. Tenemos que educar a la mente, renovarla, y para poder llegar a ese nivel en el que ya el mamón no es una restricción para nosotros dar, ¿verdad? Sin embargo, en el espíritu ya está completo. El Espíritu Santo es el que actúa a través de las promesas para traer a manifestación eso que ya tenemos en nuestro interior. Y se llama santificación. Expresión exterior, con exterior me refiero alma y cuerpo, de lo que fuimos hechos en nuestro interior, ¿verdad? A imagen y semejanza de Dios. Entonces, no lo tomen esto literal y que, no, pues es que yo tengo que amar, y si no lo hago, y si no doy lo que me da, y si no, o sea, no, es bueno ir en el proceso de santificación, pero si todavía no llego, el Espíritu es el encargado de cambiar esa situación en mi alma y en mi cuerpo, ¿verdad? Entonces no lo tomen literal en la que ustedes lo tienen que hacer, sino es el ministerio del Espíritu Santo. Pero para nosotros apoyar a Israel y hacer cumplir la Escritura para que ellos puedan realmente en ellos ser manifiesto el amarás a tu Dios con todo tu corazón, tu alma, tu mente y tus fuerzas, nosotros necesitamos entrar en acuerdo con la Escritura para el pueblo de Israel. ¿Me entienden? O sea, ellos todavía no conocen a Jesucristo. La mayor parte del 90 y tantos % de ellos aún no recibe a Jesucristo como el Mesías que fue enviado de parte de ese Dios al que sirven, ¿verdad? Entonces necesitamos nosotros entrar en acuerdo a favor del pueblo de Israel, orar para que esa manifestación sea pronto en ellas, que se cumpla esa palabra y se va a cumplir. Simplemente nosotros darle gracias a Dios porque esta palabra que estamos leyendo o que vamos a leer en Deuteronomio 6 se ha venido de generación en generación enseñando y nosotros estamos en acuerdo con el pueblo de Israel que Jehová, su Dios, uno es y que sobre ellos vendrá la manifestación, el entendimiento, la comprensión, la revelación de quién es verdaderamente Dios, Jesús y el Espíritu Santo. Entonces, entramos en acuerdo con eso, ¿verdad? Pero lo que quería nada más que ustedes entendieran era que no se lo apropien como iglesia, porque en ustedes ya está cumplido. ¿Ok? Y estas palabras que yo te mando hoy, 6, estarán sobre tu corazón y las repetirás a tus hijos y hablarás de ellas estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos. Las filacterias, esas cosas negras que traen los judíos en la frente y amarrados en su mano, mente y acción, una sola cosa, es exactamente a lo que se está refiriendo aquí. Y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. ¿Han visto ustedes los mesuzas? ¿Saben ustedes lo que son los mesuzas? Son como unos adornos, vienen de muchos adornos y figuras y tamaños, y es como un contenedor donde trae un pergamino adentro, lo quitan, lo abren, sacan un papelito y está el Shema ahí, Deuteronomio 6, del 4 al 9, y lo leen antes de entrar a su casa y antes de salir. O sea, es algo que lo han venido haciendo de generación en generación, hermanos. No ha venido la luz, no ha venido aún, pero está escrito que viene el día en que todo Israel será salvo. Y verán aquel que traspasaron y llorarán como se llora por el primogénito, ¿verdad? O sea, va a ser algo tremendo para ellos, pero la persistencia y
los años a lo mejor de mucho error y de muchas cosas que le sucedieron, se van a dar cuenta y va a hacer Israel una fiesta, como en la fiesta de los tabernáculos, en la que no paraba noche y día, hermanos. Se alusaba el templo de Jerusalén, se alusaba a tal grado, porque Jerusalén está en lo alto, en una montaña a muchísimos pies de altura, de manera que se puede, luz muy grande, se puede ver desde el Mediterráneo. Pueden ver ese resplandor, y es lo que sucedía en la fiesta de los tabernáculos. Había tal resplandor sobre la fiesta de los tabernáculos, que las embarcaciones que venían del Mediterráneo hacia Jerusalén podían ver ese resplandor sobre el templo, ¿verdad? Qué tremendo, qué hermoso. Va a ser algo inigualable cuando todo esto, y está a la puerta, hermanos, así como se dijo. Amén. Ok, entonces, estaba meditando yo en esta última parte, y el darnos cuenta de la importancia de tener el Espíritu Santo como el que ministra la gracia. De repente, cuando puse estas palabras, me di cuenta que aquello que habíamos anunciado proféticamente, que es el año del Espíritu Santo y de fuego, ¿verdad? La manifestación del Espíritu Santo y de fuego, es precisamente lo que hemos estado, desde que se dio esa profecía hasta ahorita, hemos entendido y hemos sido instruidos en cómo es que esa manifestación del Espíritu Santo viene a esta tierra, cada iglesia donde se le permite al Espíritu Santo actuar. Y esa instrucción vino sobre nosotros por las últimas, estoy hablando de los últimos meses, pero en sí específicamente en la instrucción que Dios nos está dando de sus promesas, y quién es el que las activa, quién es el que pudre el yugo, quién es el que manifiesta, quién es el que hace esas cosas, hermanos. Se nos llama la atención para que nosotros reconozcamos a Dios, Espíritu Santo, en nuestro interior, como el que imparte esas cosas a manifestación en nuestras vidas. Cada promesa es impartida por el Espíritu Santo. Entonces, hoy lo que quiero hacer es, más que una predicación, es como un recordatorio de algunos de los puntos más importantes que hemos visto en las últimas 3 semanas, para que ustedes no las dejen pasar, hermanos, que no pasen desapercibidos en sus vidas, porque es lo que va a traer ciertamente la manifestación de todo lo que hemos hablado en los últimos años. El Espíritu Santo viene siendo la culminación no el final de nuestro entendimiento, eso no tiene fin, pero la culminación de poder entender cómo traer la manifestación de las promesas de Dios a este ámbito físico, y es a través de Él. ¿Okay? Entonces me voy a adelantar, ahorita se los digo, pero me puedo atrever, ahorita lo volvemos a tratar, pero me atrevo a hacer esta confesión, que vivir la vida cristiana, que es guiada por el Espíritu Santo, el Espíritu de vida, es simplemente imposible sin Él. O sea, vivir la vida cristiana sin el Espíritu Santo es imposible. Caemos sin duda y sin equivocación a equivocarme, caemos en las obras de la ley. Si yo no permito que el Espíritu Santo se mueva y viva y manifieste a través, y confío en Él, entonces vamos a caer invariablemente, hermanos, en las obras de la ley. Y bajo las obras de la ley no puede haber manifestación alguna.
Entonces, ese es el primer punto que yo quiero que ustedes entiendan. El poder estar comprendiendo, el poder entender cuando nosotros estamos hablando una promesa, ¿qué es lo que estamos haciendo cuando estamos declarando? O sea, darnos cuenta de sobre quién está cayendo o a quién estamos anunciando como lo entendamos o no, como el que va a traer esa manifestación en nuestras vidas. Porque yo puedo estar hablando una promesa, la puedo estar creyendo, la puedo estar 1000 veces, pero si yo no termino en cada promesa enfocándome sobre quién ganó para mí esa promesa y cómo es que se va a manifestar en mi vida, entonces simplemente está haciendo una obra en mi boca, una obra de la ley. Por las llagas de Jesús soy sano, por las llagas de Jesús soy sano. Entonces ahorita, ¿me entienden? O sea, lo puedo estar yo diciendo muchas veces y en lugar de que sea algo en lo cual estemos caminando por el Espíritu, sin darnos cuenta, vamos a estar caminando en las obras de la ley y creyendo que por el número de confesiones o las veces que yo lo digo, esa promesa tiene que ser manifiesta en mi vida. Y no es así. Tenemos que venir siempre al ministerio del Espíritu Santo, que Él es el que hace que esa provisión sea manifiesta en mi vida. Bien, ahorita vamos a explicar un poquito más acerca de eso. Una pregunta que nos debemos de hacer es, debe ser, y ahorita lo van a entender por qué, debe ser el pecado el tema o el asunto central en mi vida. No, ¿verdad? O sea, me da gusto oír y ver las cabezas hacerle así, ¿verdad? Porque definitivamente no. O sea, es un punto que yo quiero que ustedes tengan presente en sus vidas, porque el diablo se encarga de recordarnos cosas que pasaron, que hicimos o que hacemos y traerlas como la razón por la cual no hay alguna manifestación en mi vida de las promesas de Dios. Y necesitamos estar atentos, alertas, porque nosotros ya no estamos siguiendo una conciencia de pecado, sino una de justicia, ¿verdad? Y ya lo hemos visto, pero se los vuelvo a recordar porque es muy fácil caer en la autoconmiseración. Pobrecito de mí, es que me dijeron esto, o es que hablaron de mí esto, o es que dijeron esto acerca de mí, o es que yo hice algo equivocado. O sea, ya no debemos nosotros de darle énfasis al pecado en nuestras vidas. No quiere decir que no hay ahí todavía carne en medio, pero me estoy refiriendo exclusivamente a poner énfasis en las cosas equivocadas que nosotros cometemos en diferentes ocasiones. Eso, hermanos, ya no debe ser parte de la vida cristiana. Y el diablo se ha, pero gozado en las iglesias, trayendo este punto a través de los líderes a la congregación y hablando sobre el pecado y hablando, lo ha traído a niveles ridículos de es pecado usar desodorante, es pecado, de hecho yo les he dicho, ¿verdad? O sea, pecado no es usar desodorante, pero sí, que se pinten, que pongan pantalones, o sea, que se vistan muy apretadas, y como que casi todo va hacia las mujeres, ¿verdad? Y nada hacia los hombres, que yo creo que somos más tremenditos, ¿verdad? En ese aspecto, de muchas cosas, ¿verdad? Que las mujeres, sin embargo, el diablo se enseñorea de eso en ellas, ¿verdad? Entonces necesitamos estar alertas porque eso simple y sencillamente no quiere decir que no esté equivocado y que no debamos nosotros poner de nuestra parte en cómo no estar
atrayendo cosas que no queremos a nuestras vidas, ¿verdad? Si yo puedo en alguna forma venir aquí, subirme y en lugar de traer pantalones pintados y todas las líneas se vean, pues mejor uso algo holgado, más si estoy acá arriba, ¿verdad? Entonces, no quiere decir que yo no ponga de mi parte, hermanos, pero a lo que me estoy refiriendo es que el asunto del pecado, Jesús trató con él. Y cuando yo me enfoco en lo que Jesús y la palabra me dicen que debo enfocarme, entonces esas cuestiones de pecado van a dejar de ser en mi vida. Hemos estado poniéndole énfasis, demasiado énfasis, a las cosas equivocadas de la carne y dejando a un lado las cosas de la justicia que ganó Jesús para nosotros. Y poniendo el orden al lado equivocado, simple y sencillamente se magnifica el pecado en las congregaciones, se magnifica el pecado en nuestras vidas y llegamos al punto de condenación, de culpabilidad, de decir, es que ya no sé qué tengo que hacer. Pues si ya lo he hecho como 40 veces y han predicado de eso y sigo haciendo la misma cosa. Eso es Romanos capítulo 7, describe a la perfección eso. Pero gracias a Dios que Pablo después nos enseña la vida en el Espíritu, cómo vencer esas cosas. Y como respaldo, hermanos, ahí en Romanos 4:25, ya hemos hablado mucho acerca de esto, pero se los vuelvo a recordar porque el diablo va a estar viniendo a sus vidas trayendo a memoria o hablando estas cosas a sus vidas, ¿verdad? El pecado es algo con lo que debemos de tratar, pero en el orden correcto, bajo las armas correctas que el cristiano le han sido dadas. El Espíritu Santo es el arma más fuerte que tenemos todos nosotros, y es a través de él que esas cosas van a salir. Pero el enfoque correcto es el que le debemos de dar, es a la justicia de Dios. La justicia de Dios se encarga de quitar todo lo demás, todas las cuestiones de la carne. ¿Sí? Pongan mucha atención a eso, hermanos. Entonces, en Romanos 4:25 dice, el cual está hablando de Jesucristo, fue entregado por nuestras transgresiones, por nuestras violaciones a la ley. Ok, no estábamos bajo la ley porque no somos el pueblo de Israel, pero conocimos los mandamientos, conocimos qué es para Dios: no matarás, no codiciarás, no dirás no harás falso testimonio, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano. O sea, los conocemos. Cuando nosotros hablamos lo contrario a esos mandamientos, pues estamos siendo transgresores de esa ley. Entonces no es que no nos cae el 20, sino sí nos cae. Entonces Jesús fue entregado por nuestras transgresiones, y resucitado para nuestra justificación. Entonces Él murió para que todas aquellas transgresiones que a través de toda nuestra vida, toda la humanidad íbamos a cometer, todas esas transgresiones fueron puestas sobre Él. Él murió por todas ellas, pagó por todas ellas el precio máximo. Y luego fue levantado para nuestra justificación. Llevó lo nuestro, pero fue levantado para que ahora nosotros pudiésemos vivir con las herramientas de Él. Y fue hoy en la mañana que estaba meditando sobre este versículo, el Espíritu me acordó de 1 Pedro 2:24. Tiene todo que ver, hermanos. Es un versículo que yo utilizo para sanidad, el que Dios me diga, ¿verdad? No quiere decir que es el único, pero es el que Dios ha estado utilizando en un asunto. Y dice, quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo sobre el madero. Bueno, tiene todo que ver con, murió por nuestras transgresiones, ¿verdad que sí? Quien llevó él mismo nuestros pecados en su cuerpo, murió por nuestras transgresiones sobre el madero,
para que nosotros, estando muertos a los pecados, porque Él los llevó, ¿lo ven? Vivamos a la justicia, y resucitó para nuestra justificación. Entonces nosotros, muertos a los pecados que Él llevó, ya no necesitamos vivir más haciendo referencia a ellos. Ya los llevó, hermanos. Ya pagó por ellos. Sí, todavía nuestra alma y nuestro cuerpo siguen respondiendo a cierta parte de ellos, pero como les digo, nuestro enfoque no debe de ser ese pecado. No debemos de descuidarlo, pero para no descuidarlo necesitamos poner nuestro enfoque sobre la justicia que ganó para nosotros. Yo poniendo el enfoque sobre lo que Él hizo, sobre la justicia de Dios, voy a estar borrando y quitando lo que todavía hay en mi carne. Entonces, estando muerto a los pecados, vivamos a la justicia, y por cuya herida fuiste sanados. Por la herida de Jesús nos fue garantizado, nos fue dada la victoria, nos fue autorizado que no pongamos atención al pecado, sino que pongamos atención a la justicia de Dios, a lo que la palabra de Dios dice. Eso es estar viviendo en el Espíritu también, y no en las obras de la ley. ¿Ok? Entonces, va en contra de la religión, definitivamente, porque es lo que más se predica, pero también es lo que más hay sobre las congregaciones. Están infestadas de pecado porque se sigue hablando de ese pecado. Se sigue hablando de las condiciones que cada uno en la carne puede tener, y son diferentes en cada uno. Se sigue rascándole a la llaga, se sigue sacando la sangre que hay en esa llaga. Entonces, para poder eliminar todas esas cuestiones de la carne, necesitamos nosotros enfocarnos, como dice aquí, en la justicia de Dios. Muertos al pecado, ¿qué quiere decir? Que a lo mejor ahí están las cuestiones de la carne, pero yo ya no tengo asunto con ese pecado. En mí puede estar hablándome y diciendo, lo acabas de hacer otra vez. Pues sí, pero en Cristo Jesús soy libre. Cristo Jesús vino a libertarme de la esclavitud y del señorío del pecado sobre mi vida. Yo ya no soy esclavo del pecado. Esta cuestión en mi carne la condeno porque fue clavada juntamente con Jesús, y no recibo la autoridad que me está mostrando tener sobre mí. En el nombre de Jesucristo soy libre, porque la palabra de Dios dice, y citamos. Entonces, viviendo en esa justicia, hermanos, el pecado no tiene agarre sobre nosotros. No puede agarrarse de ningún lado, porque lo estamos simplemente poniendo en el lugar donde debe estar, vencido por la sangre de Jesús. Ahí está, ya estás vencido. No te voy a poner atención a ti, porque no mereces ni mi atención. Sí, causaste muchos estragos en mi vida, y todavía tengo secuelas de eso, pero Jesús venció y tú estás podrido en el nombre de Jesucristo. Lo estamos poniendo en el lugar donde debe de estar. Hebreos 9:28, se los voy a confirmar con uno más. Quiero que ustedes estén totalmente convencidos de esto. Dice, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. Ahí estamos incluidos todos nosotros. Y aparecerá por segunda vez, cuando venga por su cuerpo, sin relación con el pecado, para salvar a los que le esperan. Entonces Jesús va a venir por segunda vez, hermanos, aquí a la tierra por su iglesia, sin relación con el pecado. No va a venir a decirte, pero es que no te quitaste esto. Es que todavía hay estas cosas. Y en la mayoría de las personas va a haber asuntos como esos, todavía. Pero Él va a venir sin relación con el pecado para salvar, terminar de hacer la obra, nos va a dar un cuerpo glorificado. O sea, va a terminar esa obra de redención en su iglesia. Entonces, no tiene relación con el pecado ya. Vamos entonces nosotros a poner atención en lo que verdaderamente nos está diciendo que
debemos de ponerla en la justicia de Dios. Debemos de tener una mente de justicia, no una mente de pecado. ¿Ok? ¿Estamos bien en eso? Porque el diablo se encarga de estarnos recordando cosas, hermanos. Entonces, estén ustedes seguros de que Dios no está enojado con ustedes. Esa ira divina, por así decirla, de nosotros fue quitado. Nosotros, por la sangre de Jesús, nosotros estamos en perfecto estado delante de Dios. Por eso se nos dice righteous, ¿verdad? Que es estar correctamente delante de la presencia de Dios. The right standing with God. Qué tremendo eso, ¿verdad? No lo entendemos porque estamos viendo la carne y la mente no renovada en lugar de estar enfocándonos en el espíritu que fue creado dentro de mí. Ese espíritu ahora tiene un poder junto con el Espíritu Santo para expresar esa santidad, esa perfección que ya está en mí, en las otras dos partes del ser, es decir, en mi alma y en mi cuerpo. Pero yo soy espíritu, ustedes son espíritu. Véanse como Dios los ve, un espíritu perfecto que es el que verdaderamente tiene el poder para cambiar todo lo demás a través del Espíritu Santo. ¿Ok? Ya no pongan atención. No sé por qué se lo estoy diciendo tantas veces, sí. Bueno, sí sé porque Dios me lo está diciendo. Pero ya no pongan atención sobre el asunto del pecado. Todas las congregaciones tienen asuntos, hermanos. Pero Dios nos está diciendo hoy, pongan atención, y estoy sintiendo el poder de Dios en estas palabras, pongan el enfoque en mi justicia, la justicia que fue ganada para ustedes a través de Jesucristo. Dios planeó todas las cosas antes de la fundación del mundo. Ya sabía que iba a pasar esto con Adán y Eva. Dios planeó todo, Dios un ecat, ¿verdad? Génesis 1:26. Hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Hagamos, eso es plural. Y los únicos que tenían capacidad de crear cosas es Dios. Pero al usar el plural está hablando también del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dios es el que planeó todas las cosas, hablando de la Trinidad. Jesús es el que vino a ejecutar ese plan a la tierra. Vean qué bonito está esto. Dios lo planeó como Trinidad. Jesús, Hijo, vino a ejecutar ese plan sobre la tierra, sobre Él mismo, a favor nuestro. Y el Espíritu Santo, hermanos, es el que nos guía, nos da el poder, nos imparte, nos capacita, nos habilita para que lo que Jesús ejecutó se cumpla en nuestra vida desde nuestro interior hacia afuera. O sea, todo el plan de Dios y aquello que Jesús ganó, ahora el Espíritu Santo lo activa dentro de nosotros para que sea impartido al alma y al cuerpo y seamos una victoria en todo nuestro ser. En todo aspecto, hermanos. Ese plan de Dios es a favor nuestro. Dios lo planeó a favor de nosotros. Jesús lo ejecutó a favor de nosotros. Puesto los ojos en Jesús, el autor y consumador, el cual, por el gozo puesto delante de Él, nosotros. Y luego el Espíritu Santo fue enviado a vivir dentro de nosotros para que Dios mismo dentro de nosotros pudiese, con su poder y su habilidad y nuestro permiso, ejecutar ese plan para que vivamos en victoria. Todo está planeado a la perfección, o fue planeado a la perfección. Y ese entendimiento del Espíritu Santo, hermanos, de su presencia en nosotros, es de lo más importante en estos tiempos. De aquí en adelante vamos a comenzar a vivir esas manifestaciones de la gloria de Dios, la demostración del Espíritu y de poder en esta iglesia que se ha hablado y se sigue hablando, la vamos a comenzar a ver
porque estamos ahora entendiendo quién es el que está haciendo esas cosas a través de nosotros. Y nuestro enfoque ya no está puesto nada más en la fe o en nuestra confesión. Sí, es parte, todo eso que hemos aprendido es parte de lo que Dios necesitaba enseñarnos para al final traernos la presencia del Espíritu Santo, quien es el que imparte eso en nuestro espíritu. De hecho, el Espíritu Santo fue el que nos regeneró, el que nos hizo nuevas criaturas, ¿verdad? El que nos dio la nueva vida de Dios. Ahora somos totalmente diferentes a lo que éramos. Somos hombres totalmente nuevos, creados en Cristo Jesús para buenas obras, ¿verdad? Pero también el Espíritu Santo, cuando hizo la obra del nuevo nacimiento, quedamos separados del mundo, ¿verdad? Ya hemos hablado de lo que es el sello del Espíritu Santo. Es la separación de manera que no pueda tener ninguna conexión con lo externo. Pero el Espíritu Santo también se recibe en forma de bautismo, el bautismo del Espíritu Santo. Y el bautismo del Espíritu Santo ahora es una expresión en la que bautismo es una inmersión, ¿verdad? Estar totalmente sumergidos. Bueno, ya no nada más nuestro espíritu está sumergido en el Espíritu Santo, sino que ahora nuestra alma y nuestro cuerpo están habilitados para que el Espíritu Santo también los cubra totalmente. El Espíritu Santo vino a bautizarnos, pero el bautismo del Espíritu Santo en el Antiguo Testamento era de afuera, de arriba, ¿verdad? Sobre las personas, no estaba dentro. Ahora, desde nuestro interior, ahora el Espíritu Santo comienza, lo recibimos por fe el bautismo y comienza a subir y comienza como una botella que estás llenando, ¿verdad? Comienza a subir esa presencia del Espíritu Santo hasta que se desborda exteriormente. Bautizar, estar inmersos totalmente, espíritu, alma y cuerpo. Hasta Jesús hizo eso, hermanos. Sobre Jesús fue hecho eso. Jesús tenía el Espíritu Santo en su ser, en su espíritu. Tenía el Espíritu Santo desde que nació. Pero después tuvo que ser bautizado con el Espíritu Santo en el río Jordán. Y comenzando de ahí, se comenzaron a manifestar los milagros en Israel. Su ministerio fue activado. Ahora sí, ya no nada más la expresión en su interior de caminar perfectamente en la justicia de Dios aquí en la tierra. Ahora la manifestación a través de su alma, de su cuerpo y luego afectar a todos los que en él creían. Ese bautismo en el Espíritu Santo fue el que inició la obra de Dios sobre la tierra para toda la humanidad. ¿Ok? Bien. Hechos 1:2. Se los voy a respaldar eso. Hechos 1:2. Son nada más detallitos que yo quiero, detallotes, que yo quiero que ustedes no dejen pasar, porque los vamos a estar necesitando cada vez más en estos días, en esta segunda parte del año, hermanos, en las que definitivamente la manifestación gloriosa de Dios va a iniciar sobre la iglesia. Amén. Yo sí lo creo. Hechos 1:2 dice, hasta el día en que fue recibido arriba, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido. Entonces, Jesús dio mandamientos aquí en la tierra y solamente hablaba lo que oía el Padre y hacía lo que veía el Padre. Pero eso era, hermanos, no por una conexión directa con el Padre mismo. Jesús hablaba todas estas cosas cuando decía
créanme, y si no me crean, pues créanme por las obras, ¿verdad? Que ven, el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Cuando Jesús hablaba esas cosas, era haciendo referencia al Espíritu Santo que moraba en Él. Es el mismo, es el Padre. Entonces aquí está diciendo, después de haber dado mandamientos por el Espíritu Santo a los apóstoles que había escogido, les habló acerca del reino 40 días y les dio mandamientos por el Espíritu Santo. Entonces no se mandaba él mismo, sino que lo que el Padre decía al Espíritu, el Espíritu le hablaba a Jesús y Jesús daba el mandamiento. ¿Quiere decir eso que el Padre y el Espíritu Santo eran mayor a Jesús? Bueno, en jerarquía para el rescate de la humanidad así se desarrollaron, pero Jesús, Dios Padre, Jesús Hijo y Dios Espíritu Santo son uno y el mismo, un Echad. ¿Ok? Ya lo vimos. Bien, entonces, no sé si entrar ya en eso. O sea, dijimos que la santificación es la expresión, desde la semana pasada, la expresión exterior de lo que en nuestro interior fue creado. Esa es una definición, hermanos, que quiero que ustedes la guarden para que sobre ella mediten. Fue dada así como se las estoy diciendo, así me la dijo específicamente Dios, y por primera vez entendí por qué habla acerca de que con una sola ofrenda fuimos hechos perfectos para siempre, y por qué luego dice, se refiere a nosotros como santificados. Y después habla de la santificación, o sea, o somos o no somos, o estamos en proceso, o qué está pasando, porque obviamente se está refiriendo a nosotros como santificados ya, como perfectos, y luego habla de la necesidad de una santificación, ¿verdad? Ahí en Romanos 6 dice que tenemos como fruto nuestra santificación. Entonces, o somos o no somos, las dos están correctas. El Espíritu Santo que nos hizo nacer de nuevo, nuestro espíritu está totalmente, es santo, separado para Dios, pero es puro, es perfecto, no se le puede añadir absolutamente nada más. Pero las otras dos partes están en un proceso de santificación, ¿verdad? Ya, ahora sí lo entendemos. Entonces yo puedo entender también que todas las promesas tienen una aplicación dependiendo a qué estoy haciendo referencia. Por ejemplo, camino en salud divina perfectamente. ¿Por qué? Porque el espíritu mío nunca se va a enfermar, nunca va a tener un síntoma, nunca va a tener absolutamente nada de enfermedades. Fue hecho a imagen y semejanza de Dios. Soy sano. Fue hecho una sanidad perfecta en mí cuando fui creado de nuevo, al grado de que puedo decir que camino en salud divina. Pero mi alma y mi cuerpo necesitan de la medicina de Dios, porque no están caminando en esa sanidad divina. No sanidad divina, en esa... ¿Cómo se llama? ¿Cómo dije ahorita? Divine health, ¿verdad? O sea, salud divina. No están caminando en eso. Entonces, para poder caminar en eso, ahora necesito, miren qué bonito, porque ahora sí viene la expresión, la definición de esa que estamos hablando ahorita, la expresión externa de lo que fui hecho en mi interior. Ahora puedo yo comenzar a manifestar desde mi interior, por el Espíritu Santo, esa perfección que fue hecha en mí. Y la voy a comenzar a manifestar a través de la palabra que Dios me dio, a través de sus promesas, cuando dice que por las llagas de Jesús fui sanado, o que la palabra de Dios es vida para mí,
y que es medicina para mi cuerpo, entonces ahora desde mi espíritu puedo comenzar a liberar esa medicina, primero a nivel mente, alma. Esa mente está siendo renovada con esa palabra de Dios que ya está en mi interior. No los quiero revolver, tienen la mente de Cristo. Cuando yo pongo esa palabra de Dios en mi interior, me conecto con lo que ya soy. Y luego, a través del Espíritu Santo y del, obviamente, entrar en acuerdo con lo que dice la promesa, soy sano por las llagas de Jesús, veo mi condición de espíritu y digo, gracias Señor, porque verdaderamente soy sano. Desde el primer instante en que nací de nuevo, esa perfecta sanidad, esa perfecta condición financiera, esa perfecta protección, todo eso ya está en mí. Pero ahora con esta conexión comienzo yo a informarle a mi mente en qué se tiene que renovar y dejar de pensar. Y al yo hacer eso ahora, al mi mente entrar en acuerdo con eso y ser renovada, ahora puedo comenzar a sacar la medicina que está en mi interior para que mi cuerpo pueda sanar. Puedo sacar el poder que está en mi interior para que cualquier vicio deje de ser. ¿Me entienden? Mi interior, mi espíritu ya es perfecto, pero la medicina, el poder de Dios, todo lo que hay en mi interior, necesito echar mano de ello para poder afectar ahora mi cuerpo. Expresar exteriormente lo que en mi interior fui hecho. Santificación. Jesús era perfecto en su interior, en su espíritu, en su mente totalmente renovada y en su cuerpo totalmente sano, perfecto, sin que nada le faltara. ¿Verdad? ¿Verdad que sí? Bueno, nosotros tenemos y fuimos capacitados para caminar como Él aquí en la tierra. Ya tenemos una tercera parte en esa perfección, pero ahora nos corresponde tomar la palabra de Dios y comenzar a hablar esa medicina. Así que cuando yo digo, por las llagas de Jesús fui sanado, estoy hablando de mi espíritu. Cuando yo digo, Señor, tu palabra es medicina para mi cuerpo, pues ¿cómo que es medicina para mi cuerpo si yo ya soy sano en mi interior? Por eso les digo, pongan atención a qué lo están aplicando, porque si no, el diablo se va a encargar de venir a decirles, ¿eres sano o necesitas medicina? ¿Ven? ¿Eres rico o necesitas estar sembrando para pedir por algo? Entonces necesitamos saber a qué lo estamos aplicando. Obviamente, todo en mi interior fue hecho perfecto. Entonces la aplicación de mi perfección es a lo exterior. Necesito primero afectar mi mente y luego afectar mi cuerpo para poder comenzar a derramar en las demás personas, hermanos. ¿Verdad? Entonces no hay contradicción, al contrario, ahora hay una claridad en los asuntos del reino que antes no conocíamos. Amén. Es bien importante, hermanos, todo esto. Entonces el Espíritu Santo es el encargado de administrar las obras finalizadas de Jesús, que para nosotros se llama gracia. El Espíritu Santo es el encargado de impartir, de suministrar, de administrar todas las obras finalizadas de Jesús, lo que para nosotros se traduce como gracia, ¿verdad? Entonces, así es como nosotros tenemos que aprender a recibirlo y a aplicarlo, a confesarlo, como se nos está impartiendo a nosotros, sin separarnos de ahí, hermanos, porque el diablo es muy sutil y nomás está escuchando cómo es que nosotros aplicamos ciertas cosas. Y creo que parte de la corrección que está viniendo al cuerpo de Cristo que implementa la palabra de fe es el hecho
de dejar de estar hablando promesas por el solo hecho de hablarlas, sino que tenemos que ahora redirigir todo a la obra de Jesús. Sí, o sea, no tiene nada de malo hablar 100 veces una promesa. La cuestión es terminar donde o en quien nos fue dada esa victoria. Ahorita lo vamos a activar. Ok, entonces el Espíritu Santo es el encargado de suministrar la gracia y la suministra no por las obras nuestras, no por nuestro obrar es que esa gracia es suministrada, es por creer en el que nos la dio a nosotros. Y les voy a dar un respaldo en eso. Vamos a Juan 6, 28, 29. Y ahorita les voy a llevar a más respaldo. Todo esto es respaldo para ustedes, hermanos, porque la palabra de Dios es de Dios. Y nosotros tenemos que hablar respaldándonos en Dios, para que no sea algo nuestro. Entonces Juan 28, 6:28 dice, entonces le dijeron, fíjense cómo está la pregunta, le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? ¿Qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo Jesús, les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. ¿A quién envió? Si fuera por las obras de la ley, Jesús les hubiera dicho, tienes que cumplir absolutamente todos los mandamientos para poder saber cuáles son las obras de Dios. Pero Jesús les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en aquel que ha enviado. Entonces, ¿cuáles son las obras que yo voy a hacer de parte de Dios? Voltear a ver a Jesús y ver las obras que Él hizo, recibirlas en mi vida, ¿verdad? Y ponerme bajo su victoria. Volvemos a lo mismo. Amén. Está claro, ¿verdad? Este versículo. ¿Cuáles son las obras de Dios? Que creáis en el que Él ha enviado. Ahora es muy diferente en el nuevo pacto, hermanos. Ok, les dije que el Espíritu Santo es el encargado de administrar las obras finalizadas de Jesús. Hebreos 10, 29. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda, en la King James dice común, la sangre del pacto en la cual fue santificado? ¿Ven ahí como ya fuimos santificados? Entonces, ¿por qué se requiere una santificación si ya fuimos santificados? Ya lo explicamos. E hiciere afrenta al Espíritu de gracia, hermanos. El Espíritu de gracia. Entonces, ¿quién es el que suministra la gracia? El Espíritu Santo. Nosotros la entendemos, la comprendemos, la planeó Dios, Jesús la ejecutó, la ganó para nosotros, pero el que suministra esa gracia a través de en nosotros y a través de nosotros es el Espíritu Santo, es Dios mismo, activando la victoria de Jesús en nuestro interior. El Espíritu de gracia. Sin el Espíritu de gracia, yo no puedo activar esa gracia en mi vida, aunque la conozca, aunque la entienda. Si yo no hablo con el Espíritu de Dios y traigo la promesa a los pies de Jesús y hablo con el Espíritu Santo al respecto, entonces lo estoy haciendo en mis propias fuerzas. Y
esta es la parte que yo quería que ustedes entendieran sobre todas las demás. El reconocimiento de Dios que vive dentro de nosotros, que es el mismo Dios en manifestación del Espíritu Santo. Y 2 Corintios 3:18 es la otra, el otro respaldo que ya habíamos visto las semanas pasadas, ¿verdad? En el que también hablando del Espíritu, tres 18. Por tanto, nosotros todos mirando a cara descubierta como en un espejo la gloria del Señor, somos transformados, metamorfosis, de gloria en gloria, en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. ¿Quién es entonces el que nos permite ser transformados de gloria en gloria en la imagen del Señor? El Espíritu del Señor. Y por eso les traje yo el ejemplo, y les he dado varios ejemplos de lo que había sucedido en mi vida, ¿verdad? O sea, hasta que yo no sabía que lo estaba haciendo, pero obviamente no me estaba dando resultado en mi vida todo aquello que quería hacer en mis propias fuerzas. Nunca me pude quitar esos vicios. Nunca, hermanos. Hasta que involucré al Espíritu de Dios y a la palabra de Dios en mi vida. Entonces el Espíritu de Dios, con las palabras que estaban hablando, y no fíjense cómo en esos años, y se los doy por testimonio, en esos años mi atención estaba puesta sobre el problema, sobre el pecado. Ya no hallaba la salida, hermanos. O sea, no sabía qué hacer para esconder algo que no me podía quitar, pero que como yo era cristiano, pues ahora sabía que no debía de tener, pero que no sabía cómo quitarme, y que obviamente Dios no me estaba oyendo o no quería quitármelo porque la religión dice que me tenía ahí por alguna razón para que aprendiera una lección. No me digan que se lo repita porque no sé cómo se lo repito. Pero, hermanos, o sea, hasta que yo no me alineé con la promesa de Dios y comencé a hablar las palabras de Dios y le di al Espíritu de Dios que vive en mí las herramientas necesarias para podrir el yugo, no hubiera, hasta ahorita, hermanos, si yo no hubiera hecho eso, hasta ahorita hubiera tenido el mismo problema. Pero mi decisión, gracias a Dios por el hermano que me enseñó eso, el hermano Kenneth, pero en ese procedimiento en el que el Espíritu de Dios me dijo, trabajas sobre la justicia que fue ganada para ti, no sobre el problema que obviamente yo ya sé que tienes. Lo sabía antes que tú. Pero en el momento que yo me alineé y le di al Espíritu de Dios las herramientas para trabajar en mi vida, no pasaron 3 semanas, hermanos, para quitar 26 años de perjuicio, de daño. Entonces mi atención no estuvo sobre el pecado, no estaba volviendo nuevamente a lo que yo ya sabía que tenía, estaba poniendo mi atención sobre el poder de Dios mediante el Espíritu Santo que vive en mí, y que cuando yo le daba de comer el alimento correcto, el Espíritu de Dios respondía con el poder mismo de Dios, porque Él es Dios. Y yo no sé exactamente cómo trabaja. O sea, no me digan, bueno, explícame más cómo es que ese poder fue. No lo entiendo todo, hermanos. Lo único que yo sé es que cuando yo le proporcioné al Espíritu Santo las palabras y descansé en Él y no en lo que yo quería quitarme, sino dije, Señor, aquí está. O sea, esta es mi confesión, entro en acuerdo con lo que tú dices, no me importa lo que esté viendo en mi interior, no me importa cuántas veces saque cajetillas, o no me importa lo que haga, me importa lo que tú dices que es. El poder de Dios
vino, hermanos, en una forma que yo no me lo esperaba, ni cuando yo me lo esperaba. Simple y sencillamente les puedo decir que dejó de ser, se pudrió. Y eso que dejó de ser, ya no ha vuelto a ser un estorbo en mi vida desde ya hace no sé cuántos. Sí, muchos años, 13, 14. Siempre le digo que tiene 13. 14 años, hermanos. Entonces, cuando el Señor te quita algo, te hace ver más ahora como Jesús, y ya no tienes que volver a tratar con ese pecado. Nunca más en tu vida. Sin embargo, por 22 años o 20 años y luego más 6 de cristiano, dale, y ese problema, y si no te lo quitas te vas a morir, y si no haces el otro, y luego vine a ser cristiano y más todavía. Ahora no solamente me decían que me iba a morir, ahora la culpabilidad y la condenación, y por qué no puedo ir a asistir ni ir a las juntas con los cristianos porque huelo exteriormente, o sea, la religión es tan cruel, hermanos. Y no estoy justificando el asunto, el problema en nosotros. Tenemos que tratar con eso. Es un asunto serio, porque el diablo los quiere matar. Pero no es, a lo que me refiero es que la religión es tan cruel, hermanos, que te separan de donde una vez te invitaron a ser. Primero te invitan y andan atrás de ti por todos los medios diciendo, recibe a Jesucristo, recibes esto. No, hermano, es que necesitas a Jesucristo porque si no te vas a ir al infierno. Y luego vienes a los pies de Jesucristo y luego te dicen que te vas al infierno porque no puedes dejar algo. Pues ¿quién les entiende? O me voy a ir al cielo o me voy a ir al infierno. ¿Quieres que venda a ti para ir al cielo o quieres que me aleje para después para irme al infierno? No les entendía nada, hermano. Y así es la religión. Es incongruente. La palabra de Dios no te exige esas cosas. La palabra de Dios te enseña. Y de hecho para eso fue la ley. La ley vino exclusivamente para mostrar el pecado en nosotros. Para eso vino la ley. Y hasta el día de hoy, hermanos, la ley no es mala. La ley hasta el día de hoy, dice Timoteo, que no fue dada para los justos. Qué bonito eso. La ley no fue dada para el justo, sino para el pecador, para el impío. Entonces, qué bueno que la ley viene, y sobre todos aquellos que no conocen a Jesús, y sobre todas aquellas personas que les vale todas esas cosas. O sea, la ley viene y viene una culpabilidad, porque están transgrediendo algo que fue dado de la boca de Dios. Pero una vez que reciben a Jesucristo, la ley no fue dada para el justo. ¿Me entienden? Entonces sí tiene un propósito la ley, pero no en el cristiano, no en el que ya recibió a Jesucristo. La ley viene para anunciar a los pecadores, a los impíos, al que me lo puede encontrar en Timoteo, creo que en 2 Timoteo, se los agradecería, no lo recuerdo. Primera, gracias hermano. Primera de Timoteo, sí, porque es importante que respaldarlo, ¿verdad? Dice, conociendo esto, que la ley no fue dada para el justo. Entonces, ¿por qué quiero vivir bajo la ley? Si no fue dada para el justo, sino para los transgresores y desobedientes, para los impíos y pecadores, para los irreverentes y profanos. Y sigue. ¿Por qué? Porque la ley viene y marca el mal que tú tienes y hace abundar ese pecado en ti. Te das cuenta de que hay ese mal. Por primera vez dices, pero la ley viene a identificar, pero no puede enseñarte cómo quitarte eso. La ley no puede, porque hay un espíritu muerto en el interior de esa persona. ¿Quién le va a decir o le va a dar el conocimiento y la enseñanza
y le va a ayudar a quitar esa raíz de pecado que está en él si no vive el espíritu de vida dentro de él. Entonces, por eso los israelitas no podían quitarse absolutamente nada. La ley venía a identificar, los identificó, se vieron pecadores, pero no les decía cómo salir. ¿Por qué? Porque les faltaba a Dios viviendo dentro de ellos. ¿Qué es lo que nosotros tenemos? A Dios viviendo dentro de nosotros. Entonces, permitámosle a Dios actuar desde nuestro interior. ¿Por qué queremos, ahora que tenemos a Dios en nuestro interior, seguir actuando como los israelitas en el Antiguo Testamento y atacando el pecado y atacando el pecado, atacando el pecado exteriormente, sin darle al que verdaderamente sabe cómo librarnos y llevarnos hacia la liberación de eso y vive en nuestro interior? No lo estamos permitiendo. Es interesante, ¿verdad, hermanos? Le doy gracias a Dios por el entendimiento que nos da acerca de estos asuntos. Amén. Cuando tú hablas una palabra, obviamente de la palabra de Dios, el Espíritu Santo la tomará, el Espíritu Santo que vive en ti. Cuando tú hablas una palabra, una promesa de Dios, el Espíritu Santo la toma y la trae a manifestación. El Espíritu Santo es el encargado de lo que Dios planeó, Jesús ejecutó y Dios manifestó por medio del Espíritu Santo dentro de ti. Él es el encargado de traer todo eso a manifestación. ¿Se acuerdan de Génesis 1:1? El Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas y dijo Dios, luz sea, y el Espíritu Santo fue sobre esas palabras y con el poder del mismo Dios, la luz fue. La luz de la gloria de Dios, ¿verdad? Porque el sol no nació hasta el cuarto día. Entonces, lo mismo sucede el día de hoy. Cuando yo hablo la palabra de Dios, el Espíritu Santo toma esa palabra y es el encargado de traer a manifestación lo que esa palabra dice que puedo tener. Y la cuestión, sí voy a entrar en eso, se los voy a recordar. Además les voy a decir una cosa antes de eso. El cuidado de las cosas, en inglés me gusta más en inglés porque te hace entender un poquito mejor el care, ¿verdad? Del mundo, o sea, el cuidado de todas las cosas que queremos nosotros, o de lo que nos está sucediendo, o del pecado que hay, o sea, la ansiedad, preocupaciones. La primera de Pedro la llama como echando toda vuestra ansiedad sobre Él. El cuidado de nosotros, lo ponemos sobre Él, ¿verdad? Así lo describe primera de Pedro. Pero el cuidado, el care de los cristianos es un asunto que nunca debería de ser algo importante para nosotros. No es un asunto de nosotros. El cuidado que nosotros le ponemos a las cosas no debe de ser un asunto para nuestras vidas. No es nuestro ese cuidado. No le debemos de poner atención. No, de hecho, cuando le ponemos atención, las cosas siguen permaneciendo en nosotros. La preocupación, papi, más que cuidado. Sí, es preocupación. Dice en inglés, dice care is something that is none of our business. Así se entiende mejor, ¿verdad? Es en 1 Pedro 5, 8 y 9 está eso, ¿verdad? Y creo que también en Mateo 6, del 30 en adelante, también está eso. Pero
necesitamos nosotros estar alertas de no tener cuidado de las cosas por nosotros mismos. El Espíritu Santo no va a trabajar mientras nosotros estamos trabajando. El Espíritu Santo va a trabajar cuando nosotros descansamos en la promesa. Y ahorita les voy a dar ejemplos, no se me adelanten. O sea, ya lo hemos dicho, no vamos a trabajar para obtener. Yo no voy a confesar para obtener. ¿Sí? Y así lo estábamos haciendo. Sino vamos a trabajar para entrar en el descanso de Dios. Vamos a trabajar para entrar en el descanso de Dios. Entonces, cuando yo tengo una necesidad, cuando tengo una aflicción, cuando tengo un padecimiento, cuando lo que ustedes saben lo que ustedes tienen, hermanos. Pero cuando yo necesito saber que el Espíritu de Dios está trabajando en mí, necesito, cuando viene la circunstancia, cuando viene el pensamiento, cuando viene la situación, cuando lo que sea, necesito encontrar el versículo de la palabra de Dios. Por ejemplo, necesito finanzas para algo. Hay muchos versículos, pero en Eclesiastés 2:26 hay una que dice, porque al que le agrada, así dice, porque al que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Porque al que le agrada, Dios le da sabiduría. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador ha dado el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Entonces, esa promesa, hermanos, por ejemplo, de Eclesiastés 2:26, yo la tomo y digo, gracias Padre, porque tu palabra dice, por eso están los versículos así, porque nosotros tenemos que leer textualmente lo que la palabra dice y luego personalizarlos. Porque al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Estoy ante una situación de necesidad. Entonces, sigo la instrucción que Dios me está dando, o que Jesucristo ganó para mí en la cruz. Esa es la victoria, una de las victorias que Jesús ganó para mí. Me está contestando acerca de la necesidad que yo tengo delante de mí. Al hombre que le agrada, Dios le da sabiduría, ciencia y gozo. Mas al pecador ha dado el trabajo de recoger y amontonar para darlo al que agrada a Dios. Señor, gracias porque la sabiduría, la ciencia y el gozo están en mi vida, son mías, y porque hay gente pecadora, como yo lo era anteriormente, que está recogiendo y amontonándolo para dármelo a mí. Jesús, de ahí, hermanos, de esa promesa que fue dada para que yo pudiese salir de esa situación, es una, ¿verdad? Puedo tomar da y se os dará. Pues hay muchos versículos. Lo que yo les estoy diciendo, lo que Dios me ha dado en ciertas situaciones. Entonces yo tomo ese versículo y lo llevo a los pies de Jesús. Gracias, Señor, porque no es en mis fuerzas, ni por las 1000 repeticiones, ni porque yo me esfuerce a ir a buscar allá afuera a ver dónde encuentro a ese hombre que está recogiendo y amontonando para dármelo a mí. Señor, gracias porque tú me has dado esa sabiduría. En la cruz me fue garantizado a mí que la sabiduría, la ciencia y el gozo están sobre mi vida, mientras que hay pecadores que están recogiendo y amontonando para traerlo a mi vida. Y sigo trabajando y sigo haciendo lo que necesito hacer, hermanos. Pero yo le doy gracias a Jesús porque la manifestación de la victoria del versículo ese, en victoria, está en la cruz. En la cruz llevó todos mis pecados y resucitó para mi justificación, para mi justicia, para que yo ganara.
Entonces, gracias, Señor, porque es por tu obra en la cruz que esa victoria de lo que esa promesa dice está en mí. Ya la tengo, es mía, gracias, Señor. Gloria al Señor, me gozo, Señor, en esa promesa. Gracias por esa manifestación. Y sigo caminando. Un ejemplo nos acaba de suceder con lo de los apartamentos. O sea, estábamos, ahora que se va a ir allá al ministerio, andábamos buscando casas en donde quedarse junto con otro amigo y llamamos a una casa y sí, todo muy bonito, manda las aplicaciones, en todas te cobran, en todas tiene un fee administrativo, en todas, todo, hermanos, solamente para poder decirte sí o no. Para poder decirte sí o no, tienes que mandar toda esa papelería junto con el dinero para que ellos te puedan responder. ¿Cómo está el mundo ahorita, verdad? Pero gracias a Dios no confiamos en el mundo. Hicimos lo que teníamos que hacer, parecía que iba todo muy bien y de repente, no, pues ¿sabes qué? El income que tú tienes no califica porque necesitas 5 veces el salario que tú tienes para garantizar, 5 veces lo que la renta es para garantizar por alguien. No, we decline lo que mandaste. Pues ok, está bueno, gloria a Dios. Y la primera vez muy bien y lo mandamos a otro lugar que todavía estuvo mejor. Y Señor, confiando en Dios, Señor, confiamos en ti, mandamos otra vez no, necesitas tener tanto, parece que todos se informan todo ahí, o sea, todos conocen todo. Y en la tercera vez, hermanos, que ya estaba a punto, hace apenas unos cuantos días, ya que se fueran para allá, al último me habla la persona, el encargado, el manager de ahí, ya para entrar, me dice, no, ¿sabes qué? No, le digo, pero es que el papel dice que 3 veces, no, pero es que son 5. Le dije, pero son 2 las personas que están garantizando eso. No, pero tú solo tienes que garantizarlo. Gracias, ok. Le colgué, ¿verdad? Le dije, si tengo alguna otra entrada, pues después te hablo para decirte, pero pues gracias, no, pues no tengo eso que tú me estás requiriendo. Y en la tercera, hermanos, comenzó la ansiedad de entrar, porque faltaban una semana, es lo que faltaba. Pero inmediatamente la palabra vino y dije, Señor, esto no es mi asunto, it's not my care, no es asunto mío, lo entrego todo a ti, descanso en la obra del Espíritu de Dios, Él es el que va a traer esta promesa en nuestras vidas, así que gloria a tu nombre, Señor, me gozo en eso, gracias, Señor Jesús, por la victoria que tú me diste en la cruz, es ahí donde tengo garantizado la manifestación de la promesa, y sigo haciendo las cosas, sigo hablando, sigo haciendo lo que sea que tenga que hacer, hermano, pero ya no estoy confiando en el no de las personas, ni en mi esfuerzo por conseguir algo, porque el tiempo está encima de nosotros. ¿Ven cómo se aplica esto? La confianza que nosotros pongamos en Dios, en lo que está diciendo ahí en su palabra, esa confianza en la que nosotros descansamos totalmente y le decimos a Dios, por encima de todas las cosas, tu palabra dice, descanso en ti. Por eso se llama labor, to enter into his rest. O sea, tenemos que trabajar para entrar en su reposo, en su palabra. Es decir, cuando yo entro en su reposo, confío totalmente en que Dios está encargado de la obra y que no me va a dejar avergonzado. Y así sucedió. Así es todo, hermano. Así sucedió. Ya a través de Rodrigo y de Chío contactaron unas personas, las personas nos hablaron, tuvimos una conferencia por teléfono, no hubo ni papeleo ni nada, hermanos, de vista a vista así, nos dijeron, ok, espero que le guste nuestra familia cuando venga para acá. En una casa. En una casa, sí. Pero, o sea, hermanos, Dios se encarga de las situaciones. Lo único que necesitamos nosotros es confiar en Él, y cuando digo confiar, vamos a tener que pelear contra síntomas, contra enfermedades, contra deudas, contra faltantes, contra lo que ustedes quieran. Pero hay suficiente palabra
que Dios nos ha dado para vivir en completa victoria, lo difícil para el cristiano es realmente creer que Dios es capaz de proveernos esa cosa sin que yo intervenga para tratar de recibirlo. Esa es la verdadera pelea, hermanos. Y muchas veces nos hallamos nosotros peleando para tratar de obtener lo que Dios nos dice: por gracia te doy. Y esa línea que no vemos es la que le permite al Espíritu Santo, o no le permite, trabajar en nuestras vidas. Si tú estás en tu mente tratando de obtener una respuesta, una victoria, por tus llamadas, por tu esfuerzo, por lo que tú quieras, sin descansar en la victoria de Jesús, pues entonces vas a tener una ola de respuestas, ¿verdad? ¿Cómo se dice? Altas y bajas, ¿verdad? Una montaña rusa. Sí, una montaña rusa. Pero confiando en la obra del Espíritu Santo, en Dios mismo, siempre vamos a obtener la victoria. Amén. Ya estoy a punto de terminar. Confiesa las Escrituras. Esto lo aclara mucho, ¿verdad? Confiesa las Escrituras las veces necesarias para entrar en su reposo. Haz lo que tengas que hacer, pero nunca entres en preocupación, nunca entres en ansiedad, nunca entres en un esfuerzo propio. Siempre vea la victoria de Jesucristo. Siempre termina en Él, hermanos. Cualquier confesión que tú tengas, siempre al último voltea a verlo a Él y dile: gracias. Es que Él fue el que obtuvo todo para nosotros. ¿Cómo pudimos creer que por nuestra sola confesión era suficiente para poder hacer manifiesto en nuestras vidas algo que solamente Dios hizo en la cruz y que ahora nos da el Espíritu Santo para manifestación? ¿Me entienden? Cómo es muy fácil, aún en una doctrina tan hermosa como la palabra de verdad, desviarse un poquito, y el diablo simplemente te suelta la rienda para que te vayas por ese camino. No tiene nada, no tiene mucho que hacer más que tratar de ver cómo está viviendo un cristiano bajo la ley, que siga yendo a la iglesia el número de veces que quiera. Mientras siga en esas obras y él creyendo que por su confesión o acciones va a obtener algo, déjalo. Y ya hemos visto lo que eso está haciendo en las iglesias. Es tremendo. Termino con esta confesión. El Espíritu hará trabajar la gracia en ti y mostrarte y ayudarte con poder para librarte de ella. ¿Ok? El Espíritu trabajará la gracia dentro de ti y te mostrará y ayudará con poder para librarte de la situación que no quieres. Eso es lo que hace el Espíritu Santo. ¿Para librarte de qué? Para librarte con poder de esa situación. Así me lo dio esta parte me la dio en inglés. So you can walk out of your situation into freedom. Para que puedas caminar fuera de tu situación hacia la libertad. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Esto es lo práctico. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a tomar la palabra de Dios y con la palabra de Dios la vamos a confesar como está escrita aquí en la palabra, que dice: ciertamente llevó Él mis enfermedades, sufrió mis dolores, el castigo de mi paz fue sobre Él, por sus llagas fuimos sanados. Señor, gracias porque tú obtuviste esa victoria para mí. Y es por medio de esa cruz y de tu resurrección que me fueron hechas disponibles a mí estas manifestaciones en poder. Y ahora, Señor, te doy las gracias. Alábenlo, hermanos. Te doy las gracias y te alabo porque a través de ti y por tu obra
el Espíritu Santo ahora hace esto dentro de mí que me da también la victoria. El Señor les va a dar a ustedes las palabras para hablar. Simplemente pongan, Dios planeó, Jesús ejecutó, o sea, te dio la victoria en la cruz, y el Espíritu Santo lo está activando a favor tuyo para manifestación. Con esas tres descripciones de trabajo de Dios en sus diferentes manifestaciones, puedes tú tomar la Escritura, llevarla a la cruz, traerla a tu interior y activarla por tu espíritu y descansar en Él. Les vuelvo a recordar, no significa que ustedes no tienen nada que hacer, significa que mientras están haciendo, están trayendo la gloria a Dios a la cruz sin tener que apoyarse en lo que las circunstancias están diciendo que no va a ser. ¿Ok? Mientras ustedes tengan, una negativa, algo que no es, ustedes volteen a la cruz, gracias Señor, porque la victoria está dada. Tu palabra dice, y leen el versículo otra vez, gracias Señor por esa victoria. En ti me fue garantizada a mí esa victoria y no veo ningún otro lado. Y la manifestación viene, hermanos. Sea la situación que sea, o estén padeciendo lo que estén padeciendo, Jesús les va a dar la victoria siempre, siempre. Pero necesitamos activar la ley espiritual. Amén. Vamos a estar de pie. No les digo que ya terminamos con el Espíritu Santo porque de seguro viene más. Pero en lo que es esta serie, sí.